Hola, en este video voy a explicar el capítulo número 1 del trabajo de investigación de macroeconomía. El tema es la crisis en Argentina. Voy a empezar dando una pequeña introducción sobre el tema. Una crisis afecta a todos por igual, sin distinguir edad o situación económica. Pero estas crisis de aspecto económico se relacionan con el bienestar social de las personas, afectando la capacidad de compra o venta de bienes o servicios, provocando desempleo, pobreza, hambruna, delincuencia, entre otros. La crisis en Argentina es un claro ejemplo del mal uso de políticas económicas, como corrupción, que afecta a la mayoría de países latinoamericanos. Argentina pasó de encontrarse a final del siglo XIX como una de las naciones más ricas y en un auge económico a ser una de las naciones con más inflación, desempleo, delincuencia, desigualdad social, entre otros. Argentina ha cargado con varias depreciaciones en su moneda, hiperinflación y restricciones en los últimos 10 años. La situación de Argentina es y ha sido muy preocupante para el estudio económico. En 2001, en Argentina se usaron políticas monetarias contractivas al disminuir el dinero circulante, negándoles retirar sus ahorros a las familias argentinas, las cuales solo podían retirar $250 estadounidenses para su consumo, lo cual afectó y agudizó gravemente la situación social, generando protestas masivas en contra de los bancos. Usando un corralito financiero, buscaban una forma de solución para poder sobrellevar la deuda pública, ya que llevaba tiempo apretando la economía argentina. Ahora bien, siguiendo con los puntos del capítulo número 1 de la investigación, tenemos varias interrogantes. La interrogante general que se planteó es ¿cuáles fueron las causas que llevaron a Argentina a sufrir una crisis continua desde 1989 hasta el año 2002? También es importante indagar sobre cuáles fueron los sectores de la economía argentina más afectados por la crisis y cuáles fueron las políticas monetarias y fiscales que se aplicaron por los gobiernos. También es importante responder sobre cuáles fueron los efectos y las consecuencias, las crisis y las recesiones desde 1989 hasta el 2002 y por qué todas esas políticas no fueron efectivas. Con el objetivo en la investigación de determinar las principales características en Argentina de la crisis en el año de 1989 hasta el 2002, haciendo un análisis donde indiquemos cuáles son las causas y en qué consistió, cuáles fueron las políticas que implementó el gobierno y por qué no fueron efectivas. Ahora bien, hablemos sobre la importancia de realizar esta investigación, lo cual se considera que es importante para realizar un análisis de la crisis, la cual enriquece sobre poder entender los problemas macroeconómicos que suceden en las economías globales, creando y formalizando ideas para concretizar el manejo de políticas monetarias o fiscales. Y bien, la crisis en Argentina es un claro ejemplo de cómo no se deben realizar las políticas económicas dictadas por los gobiernos. Y esto sería mi participación. Van a seguir mis compañeros. Continuando con la exposición de nuestra crisis económica en Argentina, vamos a retomar un poco sobre la historia de las mismas crisis que han sucedido. En este caso, les hablaré sobre la hiperinflación que se dio en 1989.
pero que es conocido que Argentina ha sido una de las más altas tasas de inflación que se ha conocido en Latinoamérica. Por ende, las tasas de inflación han subido a lo largo de los años. Sin embargo, la hiperinflación de 1989 se distingue porque se ha dado un alza de los precios demasiado alta. Esto quiere decir de que a medida que los precios iban subiendo, todo el mercado, todos los mercados, ya sea el de bienes, el monetario, el de trabajo, se iba desequilibrando, dando por ende lo que nosotros conocemos como la hiperinflación de 1989. Y una de las principales causas o de los principales fenómenos que se dieron es, como les comentaba, la velocidad tan exagerada, porque fue muy rápido, en la cual se alzaron los precios en estos años, y podemos notar de que se elevaron tanto que gráficamente es un descontrol total el poder tener picos tan altos de un año para otro. Entonces se le llamó hiperinflación porque fue una inflación demasiado alta en muy poco tiempo. También les hablaré sobre la recesión de 1998, la cual también estamos como captando para poder analizarla, y de eso se trató esta investigación, pero también tenemos que conocer un poco sobre la historia de esta. Así que continuaré con la historia de la recesión de 1998. La recesión argentina de 1998 al 2002 fue principalmente llevada a cabo debido a un conjunto de decisiones posiblemente erróneas o no muy concretas. Debido a que ya hablamos sobre la hiperinflación, hay problemas que vienen dándose desde esa época, ya que la hiperinflación lo que generó fue una desconfianza total de los nacionalistas argentinos en desconfiar de su propia moneda nacional, dando por hecho que los argentinos no querían ahorrar en pesos argentinos, lo que hicieron fue ahorrar en dólares. Esto causó que la política fiscal no tuviera efecto alguno debido a las tasas que eran muy bajas sobre el peso en dólar, pero esto se generó por la hiperinflación que ya había ocurrido en años anteriores. También los argentinos se confiaban mucho del Banco Central debido a que se tenía conocido que Argentina no era muy capaz en el ámbito de gestión de bancos. El sistema bancario no era tan eficaz, entonces los argentinos no tenían esa confianza para poder ahorrar en su moneda nacional, dando por esto que se generó la recesión, que prácticamente era como no podían o no eran muy versátiles las políticas fiscales que se estaban dando por esta razón. Además de esto, en la recesión argentina también la causó desempleo, la, el régimen de convertibilidad de la moneda y unas políticas no muy eficaces. Entonces podemos hablar de eso en la recesión de Argentina de 1998. Esas fueron sus principales causas. Los factores que influyeron más a la crisis de la economía de Argentina fueron muchos. Este conjunto de factores fueron los que ocasionaron que la crisis o la recesión se llevara a cabo de manera más efectiva, debido a que si uno de estos factores hubiera sido analizado y tomado mejores decisiones, seguramente la recesión siempre se hubiera dado, pero no de una manera tan letal o tan crítica como lo vivió Argentina en esa época. Uno de los principales factores fueron, por mencionarlos algunos, la política fiscal mal utilizada en esa época, ya que no tuvo eficaz, como ya lo mencionaba, debido a que no confiaban mucho en su moneda propia nacional. El régimen de convertibilidad, que consiste en que la moneda nacional
no tenía mucho valor a comparación de la otra moneda circulante en Argentina en esa época, la cual era el dólar estadounidense. Esto dio a cabo que se diera un alza de los precios en la misma moneda, más todavía, dando por ello la inflación que se vivió en esa época. La reducción en flujos de capital, la reforma estructural, la cual consistía en no tener mucha rigidez a la hora de tomar la decisión en estructurar un cambio real o nominal en su moneda. También muchos factores políticos y gubernamentales en esa época dieron mucha incidencia en las decisiones que se tomaron, en las políticas que deberían haber tomado y no se dieron gracias al gobierno de esa época. Conmociones externas de Argentina que serían el desempleo, el alza de precios, etcétera, ¿verdad? Cosas no gubernamentales que también afectaron a la época y el sistema bancario que ya lo había mencionado, en esa época era obsoleto ya que los residentes argentinos no tenían plena confianza en él. Debido a esto no había ahorro, no había tasas de ahorro en moneda nacional, sino que preferían ahorrar en dólares estadounidenses, lo cual dio a cabo que la recesión de Argentina se llevara de una manera efectiva, lo cual es negativo para su economía, claramente. Como variables macroeconómicas analizadas en esta investigación, tenemos principalmente la inflación que se dio desde el año de 1998 al 2001 en el sector de Argentina, dando como conocimiento de que su peor año fue en 1998 debido a que fue el pico más grande que se dio gráficamente en Argentina. Ya lo mencionamos, fue por su mal planeamiento de políticas y muchos otros factores. Entonces se dieron a cabo todos en el año de 1998, lo cual fue el año más grave, por decirlo así, en cuanto, si lo vemos analíticamente, por el lado de las variables, debido a que el crecimiento del PIB en 1998 también, de 1998 a 1999, dio un bajo crecimiento del PIB, o sea, se notó una reducción del crecimiento. No podemos decir que estaba en déficit del PIB, pero sí se dio un pequeño como una pequeña contracción, por así decirlo, un contratiempo. Y en cuanto a la deuda externa, podemos ver que para solventar este ámbito de la crisis, Argentina se tuvo que endeudar tanto con el Fondo Monetario Internacional como en otras instituciones, esto dando reflejado en la deuda externa. Desde 1998 comenzó a crecer. Muy bien. Continuando con la explicación acerca de la crisis en Argentina, nosotros como grupo hemos querido ejemplificar lo que fue un desequilibrio utilizando una política fiscal contractiva, como fue el aumento de la tasa media impositiva que se generó en el tiempo de la recesión argentina de 1999 a 2001, y pues lo quisimos representar utilizando el modelo ISLM, el cual representa el equilibrio simultáneo entre el mercado de dinero y el mercado de bienes. Entonces, sabemos que partimos de una situación inicial. Al aplicarle la política fiscal, sabemos que se generará un desequilibrio inicial, el cual pues muestra que se aumenta el nivel de producción y se disminuye la tasa de interés, al igual que aumenta el consumo y aumenta el ingreso de las personas. El ahorro disminuye y la inversión aumenta. Claro, es en la situación donde partimos al aplicar la política fiscal, que se podría decir que es como el efecto inicial. Sabemos que el efecto final será que el nivel de producción se disminuirá, la inversión se disminuirá, el ahorro se disminuirá y la tasa de interés se disminuirá para generar un equilibrio con el nivel de producción. Ok, sabiendo eso, sabiendo lo que pasa al aplicar una política fiscal contractiva, ejemplificándola utilizando el modelo ISLM y queriendo representar eso con lo que fue los efectos que tuvo
el aumento de la tasa media positiva en la economía argentina de 1999 a 2001, sabemos que eso generó que los argentinos tuvieran un menor dinero o un menor ingreso en el momento de la recesión. ¿Todo eso por qué? Por el aumento de la tasa media positiva. El Ministerio de Economía argentino implementó esa medida para poder generar una menor evasión y poder recaudar más. ¿Qué fue lo que pasó? Provincialmente se generó una disminución en sus arcas presupuestarias, lo cual se puede ver ejemplificado en las gráficas, como lo estaba mencionando, que un aumento de la tasa media impositiva, pues lo que genera es que se disminuye el nivel de producción y se disminuye la tasa de interés. Claro, todo eso se puede ver, como los efectos que tuvo, la disminución del ahorro, la disminución de la inversión. Entonces sabemos que la utilización de esa política fiscal contractiva no generó lo que se esperaba. Es más, se generó lo contrario a lo que se esperaba, como fue lo que le pasó a la economía argentina. Pasamos de una situación en la que se podría decir que estábamos mejor, pero al aplicarle la política fiscal contractiva, que fue el aumento de la tasa media positiva, se disminuyó el ahorro, se disminuyó la inversión y se disminuyó el nivel de producción. Se ralentizó el nivel de producción que se puede ver ejemplificado en la gráfica. Como bien sabemos, esa política fiscal no le funcionó al gobierno argentino. ¿Cómo fue? Y como se puede observar que el gobierno argentino no pudo utilizar muy bien la política fiscal, bueno, no la utilizó bien la política fiscal contractiva. Entonces, para continuar con la exposición, nosotros quisimos implementar la comparación con lo que bien se conoce como el milagro de Japón. Uno se puede preguntar, ¿y qué es el milagro de Japón? Bueno, el milagro de Japón, sabemos que Japón, al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues no se encontraba en una situación económica para nada correcta, entonces porque pues perdió la guerra, sus niveles productivos habían sido afectados muy gravemente debido a que su economía no solamente dependía de su territorio nacional, sino de los territorios que habían invadido, entonces obtenían sus materias primas para poder sobrellevar la guerra. Pero al momento de la rendición, pues su economía se vio muy afectada y muy disminuida por ese efecto, por ese hecho de haberse pues, rendido, ¿verdad? Entonces sabemos muy bien que Estados Unidos se hizo cargo de volver a reactivar la economía japonesa, implementando políticas económicas para poder reactivarla. Bueno, iniciando con qué políticas se utilizó, se podrían mencionar dos de las políticas más principales que a mi parecer y al parecer del grupo fueron las más importantes, las cuales fueron una política fiscal contractiva con respecto a las exportaciones que ponía por encima de las exportaciones sobre las importaciones, queriendo sobrellevar la demanda de productos que se generaban en el país. Tal es el caso de que si los japoneses necesitaban un producto mayor, tenían una demanda mayor que en sí la economía no podía subir, no podía suplir. Entonces buscaron la medida para poder suplir esa demanda sin necesidad de importar tantos bienes del extranjero, utilizando los bienes que ya tenían en el país. Esa fue una de las políticas que intentó utilizar y que le funcionó para poder reactivar la economía, protegiendo los mercados nacionales por sobre los mercados extranjeros. Otra de las políticas económicas que fue una política fiscal expansiva, la cual fue aumentar la inversión. Aumentando la inversión, ¿cómo? Descentralizando la economía con respecto al Estado, dándole más poder a los empresarios y más libertad a los empresarios e inversionistas para poder crear más empresas, industrias manufactureras y poder dinamizar un poco más la economía.
claramente si tenemos más dinamismo económico, si tenemos más empresas manufactureras, tenemos más productos, los empresarios tienen la materia prima a un menor coste que lo que costaba antes, que cuando la economía estaba centralizada, pues los costes eran un poco mayores, pero ahora que está descentralizada son menores. Entonces, esa política, como lo fue, ayudar a los empresarios a poder obtener las materias primas a un menor coste, fueron dos políticas que realmente le ayudaron a la economía japonesa para poder reactivarse. Ahora bien, haciendo la comparación con Japón y Argentina, podemos observar que una política fiscal contractiva como la que utilizó Japón, poniendo las exportaciones por sobre las importaciones y observando la política fiscal expansiva que utilizó Argentina para poder generar menos evasión y poder recaudar más, no le funcionó. Tuvo un déficit provincial, el cual lo afectó en 7.000 millones de cantidades, que claramente a comparación de 1999, que poseía 70.000 millones de cantidades, claramente hablando en forma un poco más general, pues tuvo un déficit. Entonces se puede decir que la política fiscal contractiva que utilizó Argentina no le funcionó para nada. Pero si vemos la política fiscal contractiva que utilizó Japón, claramente le funcionó. Japón y más detalladamente el milagro de Japón es uno de los ejemplos claros de cómo se tienen que utilizar políticas contractivas y políticas expansivas, ayudando a los empresarios y ayudando al mercado nacional. Muy bien, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.